El síndrome de la apnea-hipopnea del sueño, o SAOS, es un síndrome que se caracteriza por un trastorno de hipoventilación que aparece de forma característica durante el sueño. Cuando nosotros tenemos una apnea, puede ser de origen central o de origen obstructivo, es decir, se encuentra típicamente en el tracto respiratorio superior, faringe, laringe, fosas nasales y o cavidad oral. Si la apnea es obstructiva, lo que vamos a ver es que no existe flujo aéreo a través del sistema respiratorio, pero el sistema nervioso central sí está mandando estímulos, por lo tanto vamos a ver movimientos toracoabdominales de lucha para intentar vencer esa resistencia causada por la obstrucción del tracto superior. En cambio, en una apnea central, cuando vemos disminución del flujo aéreo, vemos que tampoco existe esos movimientos torácicos para intentar vencer la obstrucción, puesto que la causa de la ausencia del flujo es precisamente la ausencia de movimientos, porque el sistema nervioso central no manda estímulos para que los músculos respiratorios actúen. También existe un patrón de apnea mixta en el que vemos la ausencia de flujo aéreo acompañada de movimientos torácicos anormales y disminuidos. ¿Dónde englobamos el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Lógicamente es un síndrome que provoca apnea de mecanismo obstructivo. ¿Y qué ocurre durante la noche en estos pacientes? El paciente entra en sueño profundo, fases 3 y 4, lo que provoca una disminución del tono muscular. El grupo muscular o uno de los grupos musculares que pierden más fácilmente el tono en cualquier situación son precisamente los músculos de la faringe, que mantienen el tracto respiratorio superior abierto. Por lo tanto, con la disminución del tono causada por el sueño, lo que vemos es una obstrucción de la vía aérea que provoca una apnea. El sistema nervioso detecta que no se produce flujo aéreo, con lo cual aumenta el esfuerzo que tiene que realizar para intentar vencer esta resistencia hasta que se produce un microdespertar. El flujo vuelve a aparecer debido al aumento del tono muscular y que lo que tenemos es un microdespertar. Desaparece la apnea hasta que el paciente vuelve a entrar en fase de sueño profundo y se reinicia el ciclo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que disminuyen las fases de sueño profundo, 3 o 4, y también la fase REM del sueño. De especial importancia para la aparición de esta apnea de origen obstructivo van a ser los factores anatómicos, de tal manera que si yo tengo una lengua aumentada de tamaño, voy a tener obstrucción con mayor facilidad. Asimismo, si tengo obesidad, porque tengo un aumento de los tejidos blandos en el cuello y, por lo tanto, es un cuello, una vía aérea más fácilmente colapsable. ¿Qué utilizamos para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño? Utilizamos la polisomnografía. Es una prueba que valora durante el sueño tanto parámetros espirométricos como parámetros neurofisiológicos y electromiográficos. De esta manera va a detectar tanto las ausencias de flujo como las ausencias o el aumento, la alteración en los movimientos torácicos que se asocian al microdespertar. La apnea se va a definir como una ausencia de flujo respiratorio que dura al menos 10 segundos. Y la hipopnea es una disminución del flujo, que no ausencia, también de 10 segundos o más, y que va a provocar una desaturación mayor al 3% de la saturación de hemoglobina basal o un microdespertar. ¿Y cómo sabemos si el paciente tiene un microdespertar? Midiendo el esfuerzo respiratorio asociado al microdespertar. Existe otra prueba, que es la poligrafía, que se diferencia de la polisomnografía en que no valora esos parámetros electromiográficos y, por lo tanto, no detecta ese esfuerzo respiratorio. Con lo cual, si utilizamos una poligrafía en vez de una polisomnografía, si nos da el diagnóstico, sí va a ser de certeza, pero un resultado negativo nos puede estar dejando escapar a algún paciente que también tenga SAOS. Por tanto, tiene un alto valor predictivo positivo, pero
puede condicionar la aparición de falsos negativos. ¿Cuándo realizamos el diagnóstico? Cuando el índice de apnea-hipopnea sea mayor de 5. Para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, ¿qué es lo más importante? Primero, la pérdida de peso. Deberemos modificar esos factores anatómicos, siempre que sean modificables, como es el caso de la obesidad, para que disminuya esa obstrucción debido al aumento de tejidos blandos en el cuello. Hay que evitar también el alcohol o las benzodiazepinas o cualquier otro depresor del sistema nervioso central, que va a facilitar la aparición de estas apneas. En el caso de que esto no sea suficiente, se puede indicar tratamiento con una CPAP nocturna, presión positiva sobre la vía aérea a lo largo de todo el ciclo respiratorio. De esa manera facilitamos que, aunque disminuya el tono muscular de los músculos de la faringe, del tracto respiratorio superior, el aumento de presión del aire que va por el tracto respiratorio favorezca que esos músculos no obstruyan la vía aérea. También existen dispositivos de avance mandibular, serán casos específicos de pacientes que se puedan beneficiar de ellos, y lo mismo podemos decir de la cirugía. En este caso, cirugía bariátrica para la obesidad, una osteotomía mandibular cuando la retracción de la mandíbula, o sea, cuando nosotros avanzamos la mandíbula, arrastre a los tejidos blandos del cuello, permitiendo la apertura de la vía aérea, la amigdalectomía, que va a permitir un mayor espacio en la orofaringe, y en último caso una traqueostomía.